que no quiera salir en el vídeo, que apague cámara. Muy bien. Pues buenos días a todos, bienvenidos y sobre todo muchas gracias por atender la convocatoria. Bueno, ya sabéis, por segundo año consecutivo, AEMET ha elaborado el informe del estado del clima en España y hoy nuestros compañeros de comunicación, los portavoces de AEMET, Beatriz, Herbella y Rubén del Campo, acompañados por Maritrini, nos adelantan los grandes titulares, los aspectos más destacados. Y el 26 de mayo, en un acto público, estáis todos invitados, se presentará el informe completo. Iremos al detalle, al análisis y al debate. Lo que se presenta hoy, el resumen ejecutivo, lo tendréis a vuestra disposición en el apartado Destacados de la página web de AEMET cuando termine este acto. Solo me queda pediros, por favor, que comprobemos que tenemos el micrófono desactivado, en mute, para que no se nos cuelen ruidos, y comenzamos. Bien, pues estamos ante un informe que ya es referente y que arroja resultados muy importantes, y para corresponder a ese nivel de relevancia contamos con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien agradecemos siempre el apoyo y la consideración que tiene la Agencia Estatal de Meteorología. Así que abre el acto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenos días a todos. En primer lugar, lógicamente, agradecer la participación de todos en la presentación de este resumen ejecutivo, en esa programación que está prevista hasta la culminación con la presentación del informe en su conjunto, que es el segundo. Empezamos este trabajo desde AEMET con la presentación del informe del 2019 y a la vista de este contenido decidimos convertirlo en una herramienta de utilidad social. Nuestro objetivo es que la Agencia Estatal de Meteorología se convierta cada vez más en una herramienta útil para la ciudadanía y además más allá de los elementos que hasta ahora habían venido formando parte de su estructura básica de trabajo, que era estrictamente la meteorología. Creemos que esa conexión meteorología clima, tenemos que reforzarla en la misma medida en la que estamos obligados a ir poniendo en marcha mecanismos de adaptación en nuestro país, tanto del conjunto de la economía como de la sociedad. Es evidente que uno de los retos más importantes que abordamos es el del cambio climático. Ayer, finalmente, el Congreso de los Diputados dio aprobación definitiva a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y sobre esa base tenemos que poner en marcha todos los mecanismos de intervención del conjunto de las administraciones, del sector privado y de la sociedad en su conjunto también para abordar los retos que tenemos por delante. El informe que presenta hoy la Agencia Estatal de Meteorología es precisamente sería el parte médico descriptivo de nuestra realidad, el que debe de ayudarnos a contextualizar la situación en la que nos encontramos. Y extraigo de su contenido un titular que podría, entiendo, resumir la magnitud de este desafío. El 2020 empata con el 2016 en años más cálidos de España, Europa y el mundo desde que hay datos. Y además sucede esto en un momento en el que estábamos bajo la influencia del fenómeno planetario de la Niña, que normalmente ayuda a enfriar el planeta en su conjunto. Y las consecuencias son tantas como multidisciplinares. La más significativa a nivel mundial y fácil de traducir es la repercusión que esto tiene en la capacidad de producción de alimentos. Y lo que eso significa en la medida en la que no seamos capaces de atender a las necesidades de la población en su conjunto, las hambrunas van a ir generando cada vez movimientos migratorios más desesperados, los llamados refugiados climáticos, que en estos momentos ya superan el concepto clásico de refugiado normalmente vinculado a conflictos bélicos. El informe desarrollado así por la AEMET presenta indicadores claros que encienden alarmas y que nos obligan a entender y explicar que la situación ya es muy compleja y que aconseja decisiones
desde ya, pero con la mirada puesta en un horizonte de medio y largo recorrido. La temperatura en nuestro país ha aumentado un 1,7 grados respecto a los valores preindustriales. Se han disparado las olas de calor, ha aumentado de forma significativa los días extremadamente cálidos, aunque eso no significa que hayan desaparecido los extremadamente fríos, y el impacto más inmediato se refleja en el deterioro de la salud del conjunto de la ciudadanía y con ello en el aumento de la morbilidad y la mortalidad de la población. Lo cual, una vez más, nos indica algo que empieza a ser ya asumido por el conjunto de la sociedad. No puede haber salud pública si no contamos con una base de salud ambiental sólida. Y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en la salud pública desde la preservación de la salud ambiental. En un país como el nuestro es muy importante el control de la evolución de la temperatura del agua del mar, y la temperatura del agua del mar está sufriendo un claro calentamiento. 2020 fue el segundo año más cálido en las aguas marítimas circundantes de nuestro país, y esto vino acompañado de un conjunto de fenómenos extremos que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del conjunto de las administraciones. Así que necesitamos seguir trabajando, pero necesitamos seguir trabajando con datos que nos ayuden a tomar decisiones sólidamente cimentadas sobre un conocimiento cada vez más amplio de la realidad que tenemos que gestionar. Porque de nuestras decisiones, de las decisiones del conjunto de las administraciones, de las decisiones que se adopten desde el ámbito de la política, va a depender o no el que en el momento actual y para las generaciones venideras estemos en condiciones de gestionar certidumbre para el conjunto de la ciudadanía. Se ha desarrollado el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y AEMET es una pieza fundamental en la gestión del proceso de adaptación. Vamos a hacer un esfuerzo considerable que además nos lo va a facilitar de alguna manera el plan de recuperación. Hemos decidido volcar una parte sustancial de recursos del plan de recuperación en la modernización de la Agencia Estatal de Meteorología para dotarle de nuevas competencias, de nuevas herramientas, y que eso revierta en una generación de datos que aporte solidez al proceso de la toma de decisiones, como comentaba. Sabemos que la acción del ser humano está alterando progresivamente la estabilidad de los 5 componentes de nuestro sistema climático: la hidrosfera, la criosfera, la litosfera, la biosfera y la atmósfera. Y sabemos que estos 5 elementos forman parte también del patrimonio común que tenemos derecho a usar, pero que no tenemos derecho a degradar. Más bien tenemos la obligación de no degradarlo, ¿no? Así que, dejando clara cuál es la magnitud del cambio que este patrimonio sufre, el objetivo básico del informe que hoy presenta la Agencia Estatal de Meteorología es contribuir a su preservación. Dicho esto, pues yo creo que ahora vamos a la parte interesante, que es que los portavoces de la agencia estatal nos presenten los contenidos de este informe. Y yo, una vez más, agradeceros que me permitáis acompañaros en la presentación de este informe fundamental para la gestión de los intereses ciudadanos de nuestro país. Así que, buen día. No. Yolanda, no se oye. Sonido, Yolanda. Ahora, vale. No, agradecía al secretario de Estado su intervención y acompañarnos. Siempre es un placer tenerle cerca en los actos y contar con su participación. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
Bueno, y efectivamente, ahora pasamos a la exposición, a los grandes titulares, a los aspectos más destacados. Y bueno, pues ya conocéis de sobra a Beatriz Cervella, a Rubén del Campo, que además ha formado parte del equipo, un numeroso equipo de profesionales, de grandes profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología que ha elaborado este informe. Y luego a Maritrini ahí en la cabina de mando, transmitiendo las preguntas, que bien a mano alzada, bien a través del WhatsApp que ya conocéis, como queráis, podéis preguntar, que se responderá. Así que adelante, compañeros, empieza Rubén, me parece, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias al secretario de Estado, Hugo Morán, por habernos acompañado, ¿no?, en esta rueda de prensa. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar ya con este parte médico, ¿no?, con el diagnóstico del clima en nuestro país. Y lo voy a hacer compartiendo una presentación para que sea un poquito más fácil de seguir. ¿Me permitís un segundito? Vamos a buscar la presentación y en principio es esta. Si alguien me puede confirmar, por favor, que se está viendo, lo agradezco. Ya se ve correcta, Rubén. Genial, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues el informe sobre el estado del clima. Voy a ir muy rápido al principio porque voy a desgranar las líneas básicas de en qué consiste este informe sobre el estado del clima de España. Como comentó el secretario de Estado, se trata de una publicación de carácter anual. Esta es la segunda edición. En julio del año pasado presentamos el informe sobre el estado del clima de 2019 y consta de dos publicaciones. Un informe completo, que es el que se presentará el día 26 de mayo, con todo lujo de detalles, con toda la información, la metodología, referencias, etcétera, y un resumen ejecutivo en el que extraemos la información más relevante de todo lo que se ha analizado. Es lo que vamos a presentar hoy, es lo que vamos a ver hoy, el resumen ejecutivo, que explica, como digo, los rasgos más importantes del clima en nuestro país en 2020, poniéndolo en un contexto primero espacial, porque analizamos también el clima en el mundo y en Europa, basándonos en informes de organismos internacionales, y también en un contexto temporal, es decir, no solo nos limitamos a analizar cómo fue el clima de España el año pasado, en 2020, también mostramos cómo algunas variables han ido modificándose a lo largo del tiempo, sobre todo la temperatura, ¿no?, que es un poco el aspecto que más claramente se está viendo que está cambiando en los últimos años. Y, por supuesto, pretendemos llegar con el informe a un amplio rango de destinatarios, investigadores, tomadores de decisiones, público en general, a todo aquel que quiera bueno, pues informarse de cómo está el clima en nuestro país. Y de rápido, consta de tres partes. La primera parte del informe presenta el estado del clima global de Europa, y para eso, como digo, nos hemos basado en informes de organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial o Copernicus, ¿no?, el Consorcio Europeo de Monitorización del Clima. Después ya nos vamos a la parte gorda, por decirlo de alguna manera, del informe, que es lo que más nos puede interesar, el estado del clima en España. Y aquí quiero que os fijéis, ¿no?, que tenemos dos señales de advertencia, tanto en temperatura como en precipitación, que son dos de las variables más importantes que analizamos, en las que se ha trabajado con una nueva metodología basada en análisis de datos en rejilla, que lo que pretende es que, bueno, pues que la información que tenemos, tanto de temperaturas como de precipitaciones, sea mucho más precisa y mucho más cercana a la realidad. Por lo tanto, esto es una mejora en la metodología que, gracias al trabajo bueno, pues del área de climatología, se ha podido llevar a cabo. Analizamos la temperatura del aire y por primera vez este año también hacemos un análisis de la temperatura del agua del mar. Y esto gracias a datos de organismos internacionales como es SAF, ¿no?, SAF, un organismo, un consorcio bueno, pues de datos procedentes de satélite en los que AEMET participa activamente y, bueno, tenemos esa información de retorno con datos de gran calidad y que nos permite, pues como digo, hacer esa toma de datos de la temperatura del agua de nuestro entorno. Analizamos el balance hídrico, cómo está la sequía en España, cómo está la humedad del suelo, la insolación, es decir, las horas de sol que tenemos en España, también una nueva incorporación a nuestro informe y también con datos procedentes, en este caso, del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, otro organismo internacional en el que España participa a través del Centro Europeo y que nos ofrece esa información de retorno. Analizamos las tormentas, número de descargas y número de días de tormenta y, por supuesto, los fenómenos extremos. Y un tercer apartado, que es muy interesante, quizás es un poquito más complejo técnicamente, pero merece la pena leer, en el que analizamos los patrones climáticos dominantes a lo largo de las estaciones. Aquí podremos saber por qué el invierno del año pasado fue el invierno más cálido en España desde que hay registros, por qué el aire frío se quedó confinado en los polos
y no nos llegó aire frío, ¿no? Otra cosa muy curiosa, podremos averiguar también por qué el mes de julio fue tan cálido en España, sobre todo en la mitad sur, y parece que incluso los monzones que ocurren en el sureste asiático, que fueron más intensos de lo habitual, pues pudieron influir, fijaos, esos monzones que están a miles de kilómetros, en un mes de julio muy cálido en la mitad sur de España. Todo eso se desgrana en el análisis de los patrones climáticos dominantes. Y bueno, ya para ir un poquito a lo más destacado del informe sobre el estado del clima, hablaremos en primer lugar pues, de las temperaturas. Ya lo ha dicho el secretario de Estado. 2020 ha sido un año de récords en cuanto a temperaturas a todas las escalas. Fue el año más cálido en España, empatado con 2017, pero el año más cálido en España. También en Europa, y además en Europa con unas cuantas décimas de grado por encima del anterior año más cálido, que fue 2019. A escala global, empata prácticamente con 2016, y eso que en 2016 hubo un fenómeno del Niño que tiende a calentar el planeta y este 2020 hubo un fenómeno de la Niña que lo que tiende es a lo contrario, a que las temperaturas globales sean más bajas, o sea que incluso con ese forzamiento hacia el frío, digamos, natural, aún así 2020 podemos considerarlo pues el año más cálido a escala global junto con 2016. En España, ya digo, el más cálido con 2017 y todo esto lo analizamos también en el informe con unos gases de efecto invernadero que siguen aumentando, ¿no? Los gases de efecto invernadero son los principales forzadores o los agentes atmosféricos que nosotros con nuestra acción, nuestra actividad emitimos a la atmósfera, se acumulan y son los que están provocando pues, este calentamiento global en la mayor medida. Entonces, el aumento de gases de efecto invernadero en 2020, pues la verdad es que fue similar a la de años anteriores. Fue una tasa de aumento similar a años anteriores y eso a pesar que, como sabemos, en 2020 pues tuvimos un parón, ¿no? Un parón de las actividades enorme para tratar de frenar las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Así que, pese a esa parada, el aumento de gases de efecto invernadero fue similar al de años anteriores y esto lo notamos también en el Observatorio de Izaña, nuestro observatorio emblemático en la isla de Tenerife, donde analizamos los gases de efecto invernadero y donde en 2020, en el mes de abril, también hubo un máximo anual con 418,7 partes por millón, si no recuerdo mal. En cualquier caso, el récord se obtuvo el año pasado y seguramente este mes de abril de 2021 habrá batido otro nuevo récord, pero eso ya se hablará en su momento. De momento, en 2020, Izaña batió su máximo histórico. Vemos esa relación entre gases de efecto invernadero y temperaturas y me gustaría que os fijaseis un poquito en este gráfico, ¿no? Este gráfico muestra cómo ha evolucionado la temperatura históricamente desde la era preindustrial, ¿no? Consideraremos la época preindustrial desde 1850 hasta 1900, cómo la temperatura ha ido evolucionando en función de distintas bases de datos climatológicos y hemos hecho una especie de análisis climático hacia atrás. Es decir, hemos utilizado los modelos climáticos, los que estudian cómo va a evolucionar el clima en un futuro y lo hemos echado a andar hacia atrás y obtenemos pues esta línea gruesa negra, que lo que viene a decir es que estos modelos climáticos han sido capaces de reproducir pues bastante bien cómo ha evolucionado la temperatura en nuestro país, en España, desde los años 70 pues hasta el 2010 aproximadamente. Estos mismos modelos lo que nos están diciendo es que si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en niveles muy altos, incluso en una tasa de emisiones superior a la actual, bueno, pues hasta mediados de siglo la temperatura seguiría aumentando a un buen ritmo, pero es que a partir de mediados de siglo se dispararía y podríamos llegar a final de siglo a una temperatura media en España cercana a 5 grados más. Nos tenemos que imaginar que el verano más cálido en España hasta la fecha, el de 2003, no llegó a ser ni siquiera 3 grados más cálido de lo normal. Y aquí estamos hablando que tendríamos una temperatura media de casi 5 grados más, ¿no? Las consecuencias podrían ser tremendas. Si las emisiones aumentan a un ritmo menor, o mejor dicho, si reducimos las emisiones, la tasa de aumento de emisiones, y nos plantamos en un escenario intermedio, de emisiones intermedias, lograríamos que, bueno, pues a mediados de siglo se redujese un poco el calentamiento y nos iríamos a 2 grados más o menos a finales de siglo. 2 grados que todavía es mucho, ¿no? Como los científicos del IPCC pues han ido contando en los últimos tiempos. Bueno, pues eso, estos modelos han visto muy bien cómo ha evolucionado el clima hasta la fecha y nos están contando qué pasaría en función de la tasa de emisiones, ¿no? Que sigamos manteniendo. Y otro gráfico
que yo creo que es muy interesante también al hilo de lo mismo. Vale, sube la temperatura media, 5 grados, es muchísimo, ¿no? Hasta la fecha en España, también lo comentó el secretario de Estado, desde la época preindustrial, la temperatura en nuestro país ha subido 1,7 grados aproximadamente, de los cuales 1,3 han sido en los últimos 60 años. Está claro que hay un calentamiento. 1,3 grados en 60 años puede no parecer mucho, pero se nota en los récords de días cálidos. Este gráfico, que puede parecer un poco complicado, lo que viene a representar es el número de récords de días cálidos anual desde 1950 hasta 2020, en rojo. Y en azul, el número de récords de días cálidos anual, lo mismo desde 1950 hasta 2020. Y esta línea negra, no sé si la veis con la flecha del ratón, una línea negra que digamos, tiende a descender hacia la base, lo que nos marca es la curva teórica. ¿Qué quiere decir este mapa? O mejor dicho, esta gráfica. Bueno, pues que los récords de días cálidos han sido mucho más frecuentes en los últimos 30 años de lo esperable en un clima que no se estuviese calentando. Los récords cálidos han sido en la última década 3 veces más frecuentes de lo que deberían haber sido si el clima no se estuviese calentando. Y los récords de días fríos han sido en la última década 4 veces menos frecuentes que si el clima no se estuviera calentando. Es decir, como el propio secretario de Estado ha dicho, aumentan mucho los récords de días cálidos, con las consecuencias que tiene para la salud, sobre todo cuando esto ocurre en verano, pero los récords de frío, aunque son menos frecuentes, no desaparecen. En total, podemos decir que hay por cada récord de día frío 11 récords de días cálidos, por lo tanto, 11 veces más récords cálidos que fríos. Y bueno, esto se traduce también cuando es en verano, por supuesto, en olas de calor. En 2020 hubo 3 olas de calor, una de ellas, la que ocurrió desde el 25 de julio al 2 de agosto, duró 9 días y fue la tercera más larga en nuestro país desde 1975. En 2020 no hubo ninguna ola de frío, pero ya hemos dicho, las olas de frío no desaparecen, si no, pues retrocedemos a lo que ocurrió este mes de enero con Filomena y vemos que, aunque son menos frecuentes, también puede haber olas de frío intensas. Bueno, y otra cosa, otra novedad, voy a ir más rápido, 2020 también vivió temperaturas muy elevadas en el agua del mar de las zonas circundantes a nuestro país, ¿no? Fue el segundo año con una temperatura de agua del mar más cálida, después de 2017. Las aguas marítimas circundantes a España estuvieron con temperaturas de hasta 1 grado por encima de lo normal en el Mediterráneo. Hay que pensar que el agua tiene más inercia que el aire, entonces 1 grado es una cantidad destacable, sobre todo en el Mediterráneo. En cambio, en puntos de Galicia pues estuvo un poquito más cerca de lo normal, pero en el conjunto de las aguas circundantes a España, insisto, fue el segundo año con temperatura de agua del mar más cálida. Y como sabemos también, un agua del mar pues, cálido sirve de combustible para que cuando tenemos las condiciones atmosféricas adecuadas podamos tener temporales de lluvias torrenciales, pues quizás más torrenciales, no más intensos. Y bueno, yo ya he comentado un poquito lo que era mi parte, la parte de las temperaturas, así que ya, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Beatriz Cervella, que va a desgranar pues, otros aspectos relacionados con las precipitaciones, tormentas, insolación y también fenómenos adversos que ocurrieron en 2020. Así que, sin más, Beatriz, pues adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muy buenos días a todos. Yo me adhiero a mis compañeros en el agradecimiento al secretario de Estado por auspiciar este evento. Por supuesto, también muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar ahí. Espero que sigáis bien. Y dicho esto, pues vamos a continuar desgranando un poco esos titulares del resumen ejecutivo que hoy queremos presentar. Mi compañero ya hizo una caracterización térmica y, evidentemente, pues ahora me toca a mí la de la precipitación. Dejadme, por favor, compartir la presentación. Dadme un segundillo. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Rubén? Perfecto, sí, Bea, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que en general 2020 ha sido pues, normal en cuanto a precipitación. El acumulado total, como podéis ver en esa gráfica, en esa barra en el extremo derecho, pues se ha quedado ligeramente por debajo del valor promedio anual, un 6% menos. La verdad es que es poco y por eso nos ha permitido calificarlo como de normal. Esto confiere al año 2020 como el octavo más seco de este siglo y el 24º más seco desde que se inició la serie, es decir, en 1961.
La distribución de precipitaciones desde el punto de vista temporal y espacial nunca se produce de forma homogénea, así que vamos a centrarnos en esa distribución espacial con la ayuda de este mapa. En colores verdes pues vais a ver en general y en su conjunto todo el año las zonas en donde pues, ha sido más húmedo de lo normal, mientras que en los colores cálidos, sobre todo esos naranjas y esos rojizos, pues vais a ver las zonas más secas de lo normal. Así que queda claro que buena parte de la vertiente mediterránea, el año ha sido en su conjunto pues más húmedo de lo normal, sobre todo en el cuadrante nororiental, donde incluso hablaremos de un año muy húmedo. Por el contrario, en el área atlántica pues vamos a encontrar que ha sido más seco de lo normal y sobre todo hablaremos de seco a muy seco en el sur, en algunos puntos del sur peninsular, en las Pitiusas y sobre todo en el archipiélago canario. A nivel temporal, hacer una puntualización. Ha sido la primavera la única estación en donde llovió más de la media, el resto de estaciones llovió menos. Y luego, por supuesto, pues esa inhomogeneidad en las precipitaciones desde el punto de vista temporal suele estar muy correlacionado, muy vinculado a la presencia de fenómenos adversos. Y es cierto que en el 2020 hemos tenido lluvias torrenciales sin precedentes. De hecho, podemos recordar claramente pues, la borrasca Gloria, que tuvo lugar en el mes de enero de 2020, entre el 18 y el 25 de enero, y que nos dejaba un récord significativo, la mayor cantidad de precipitación sobre el conjunto del Mediterráneo español en 3 días consecutivos. Se acumulaban más de 400 litros por metro cuadrado en zonas altas de norte de la provincia de Alicante. Bien, y ahora si nos centramos en la disponibilidad de agua a lo largo, la disponibilidad de agua en el 2020, nosotros los meteorólogos podemos evaluar si se ha producido una situación de sequía meteorológica. De hecho, ese concepto está muy vinculado y únicamente centrado en el déficit de precipitación. Se concentra sobre todo en eso, en si hay un déficit en la precipitación. Para medirla utilizamos un índice que tenéis ahí delante que se llama índice de precipitación estandarizado. Cuando su valor queda por debajo de -1 podemos hablar de situación de sequía meteorológica y de hecho lo que hacemos es evaluar en distintos intervalos temporales que van a darnos una idea de esa disponibilidad de agua en distintos sectores productivos. Así, por ejemplo, cuando analizamos ese índice de precipitación estandarizado a 6 meses, lo que estamos es analizando esa disponibilidad de agua en actividades sobre todo agrarias. En cambio, cuando lo analizamos pues, a la longitud temporal de un año, lo que estamos es hablando de la disponibilidad de agua que pueda ser embalsada. Bien, pues en ese sentido, a finales de 2019 terminábamos el año con sequía meteorológica sobre todo vinculada a esos 6 meses, es decir, muy vinculada a las actividades agrarias. Pero en cuanto empezó 2020 salimos de esa situación de sequía meteorológica y como podéis ver en la gráfica en ningún momento nos hemos quedado por debajo de -1, por lo tanto no hemos estado en el conjunto de España en 2020 en situación de sequía meteorológica y la disponibilidad de agua se puede considerar en el conjunto de España como suficiente. En relación a las descargas eléctricas, el titular que tenemos es pues menos descarga, pero al mismo tiempo más días de tormenta. ¿Cómo se puede conjugar esa aparente contradicción? Antes, dejadme decir que menos descargas, sobre todo de forma muy destacada en el archipiélago canario, donde nos hemos encontrado el mínimo de la serie en cuanto a descargas eléctricas. Pero volvamos a ese titular. ¿Cómo conjugar esa aparente dicotomía? Bueno, muy sencillo. Lo que ha sucedido es que se han producido más tormentas, más días de tormenta en los meses de invierno y de primavera, donde en realidad ahí los días tormentosos no producen excesivas descargas eléctricas y por el contrario hemos tenido menos tormentas en los meses de otoño, donde realmente ahí sí que las tormentas rinden mucho y hay mucha efectividad en cuanto a descargas y eso explicaría esa situación. Y esto lo vamos a vincular con ese repaso a las horas de sol, a la insolación. Si bien en su conjunto a lo largo del año no ha habido grandes anomalías, quizás en la zona sur, en el País Vasco, en Canarias veis un poco una anomalía positiva, pero en general no hablamos de grandes anomalías, sí que las hubo en primavera, escasez de horas de sol en primavera y sobre todo en el mes de abril. Y eso se vincula con lo que acabamos de explicar, con ese aumento de días de tormenta durante la estación de primavera, con esos núcleos nubosos convectivos que evidentemente pues, impedían el paso de la radiación solar y disminuían esa insolación y esas horas de sol. Bien, pues con esto podemos ya finalizar un poco ese repaso y nos permitimos entonces ya ahora caracterizar cómo ha sido de forma carácter climático del 2020 en España y para ello vamos a emplear la habitual gráfica. Tenemos en el eje X el porcentaje de precipitación acumulada más hacia la derecha, menos hacia la izquierda de las medias y en el eje Y, en la vertical, lo mismo, anomalía de temperatura más de la media hacia arriba y menos hacia abajo y en esta gráfica
podemos hablar de que 2020 ha sido extremadamente cálido y normal en lluvia. En concreto lo tenemos ahí anclado en ese cuadrante superior izquierdo y de hecho si os dais cuenta que por colores se acumulan los años por década, la mayor parte de los de esta última década se anclan en ese cuadrante, pues demostrando ya unas ciertas tendencias, ¿no? Bien, y para terminar vamos a dar un pequeño repaso de los fenómenos adversos más destacados en España. La verdad es que lo que hemos hecho ha sido resumirlos desde dos puntos de vista, no los habituales, desde un punto de vista temporal, destacando los más significativos en formato calendario, y desde un punto de vista espacial. Aquí tenéis la selección temporal, es una figura muy instagrameable, muy de redes sociales, por eso también las queríamos compartir con vosotros. Y dentro de ese podium de fenómenos más significativos, más relevantes, el primer puesto ya lo hemos asignado a Gloria por sus impactos, implicaciones, etc. En segundo lugar, para nosotros estaría pues la situación de Calima en Canarias, ese material particulado, polvo en suspensión procedente del norte de África que se adentró en el archipiélago canario, que empeoró la calidad del aire con muchos impactos, pero el más significativo, obviamente, pues está vinculado a la salud, porque evidentemente se complican enfermedades no solo respiratorias, también cardiovasculares y otras implicaciones sanitarias ya no tan obvias como bajo peso en neonatos, etc. Y después, en nuestro tercer puesto, nuestra medalla de bronce, nuestro podio en particular, pues en este caso estaría vinculado a la ola de calor de la que ya habló Rubén, que se originó a finales de julio, entre el 25 de julio y el 2 de agosto, la tercera más larga desde 1975, con, por supuesto, implicaciones e impactos muy significativos en salud, aumento de la mortalidad, morbilidad, más allá del concepto de golpe de calor que todos podamos tener en mente, como siempre os decimos, implicaciones, enfermedades preexistentes, sobre todo de carácter respiratorio y cardiovascular. Y hasta aquí un poco, perdón, me faltaba esta. Y en este sentido os quiero cerrar la intervención con esta gráfica, en donde lo que hicimos fue distribuir los fenómenos significativos espacialmente, para que en vuestra área de influencia podáis encontrar fácilmente aquel que nos ha resultado más significativo por excepcionalidad y sobre todo por impacto. Pues nada más, hasta aquí lo que os queríamos contar. Voy a devolver la conexión y, por supuesto, ahora se va a iniciar un turno de preguntas para que podáis preguntarnos lo que queráis de viva voz, o ya sabéis, si no, a través del WhatsApp a Maritrini. No, muchas gracias, Bea. Una cosita, solo antes de empezar con el turno de preguntas, es que me han apercibido por ahí de que he dicho una cosita mal y nada, simplemente la voy a aclarar, le voy a poner la presentación otra vez, voy a ir directamente a la diapo donde está el error, y es que en esta diapositiva donde hablaba de las novedades, pues comenté dos cositas que estaban al revés. La temperatura de la superficie del agua del mar la hemos sacado de datos de organismos internacionales en los que participa EMET, pero realmente donde lo hemos sacado es del reanálisis de datos de Copernicus, ¿no? De Copernicus, donde España participa a través del Centro Europeo, antes lo dije mal. Y la insolación, los datos de horas de sol en nuestro país, de donde los hemos sacado, es de EUMETSAT, datos de satélite, donde también España participa, ¿no? Entonces simplemente era esa pequeña aclaración, antes lo dije al revés, y bueno, pues como me han dicho, oye, que lo has dicho al revés, pues nada, lo aclaramos y listo. Y ahora ya, bueno, pues cuando queréis podéis empezar a preguntar, o si Trini tiene alguna pregunta, pues que nos la traslada. Y como siempre, tengo una pregunta y hay por ahí una mano levantada. Entonces, la pregunta es respecto a un comentario que ha hecho el secretario de Estado. Ha dicho que la temperatura ha subido 1,7 grados desde épocas preindustriales. ¿Podríamos dar una fecha más específica? 1870, sí, 1900, pongamos 1900. Sí, la Organización Meteorológica Mundial considera era preindustrial el periodo comprendido entre 1850 y 1900, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Yo iba a decir 1860, pero me parecía como muy... O sea, sí, vale. Espera, voy, Vale, siguiente. Carlos Sobrín, de la radio del Principado de Asturias. ¿Qué pone? Espera un segundo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que lo escuche. Hay un micro, si podéis... Sí, podéis cerrar los micros. Sí, por favor, si los cerráis, menos la persona que hable, el resto mantenerlo cerrado para que haya interferencia. Apagar cámara, apago mi cámara. Ahora, Carlos Sobrín. Bueno,
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carlos Sobrín de la Radio y Televisión del Principado de Asturias. No sé si es el momento mejor esperar a la presentación del informe completo, pero os pedía si fuera posible una valoración de los datos correspondientes o un poco enfocados al Principado de Asturias. Y luego también quería preguntar cómo se puede explicar esa aparente contradicción entre el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero a pesar de esa paralización de la actividad económica, porque en ese gráfico aparece que aumenta pues como si nada hubiera pasado durante la pandemia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en relación a los datos más específicos por comunidad, eso no es el foro correcto. Quizás la semana que viene pues vamos a tener más información al respecto. De hecho, el objetivo era un poco marcaros los titulares y sobre todo invitaros y generar expectativas para que luego acudieseis con más información y mucho más contextualizados al evento de la próxima semana. En relación a los gases de efecto invernadero, Rubén, si quieres decir algo. Y bueno, sí. básicamente que los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono en este caso, que es el que hemos puesto en la gráfica, son gases de larga permanencia en la atmósfera, ¿no? Entonces, aunque paremos de golpe todas las emisiones, la concentración va a seguir aumentando por emisiones pasadas. Por lo tanto, ese parón, ¿no?, en las emisiones, pues bueno, fue un parón temporal y se siguió emitiendo, evidentemente. Entonces no es que hubiese menos emisión, que se parasen, sino que se emitió, pero a un ritmo menor, pero eso no se nota, por, como digo, por esa larga permanencia y porque todavía va aumentando esa concentración por emisiones de años anteriores, de periodos anteriores. Me gustaría añadir un detalle en lo que está comentando Rubén, y es que a nivel anual, aproximadamente, si no recuerdo mal el dato, la emisión de gases de efecto invernadero solo disminuyó un 7%. Es decir, se emitió solo un 7% menos de lo normal a nivel anual. Entonces, eso, el impacto es muy pequeño, ¿no? Porque realmente en la atmósfera de un año para otro hay fluctuaciones mayores de ese 7% debido a las fluctuaciones que hay en la cantidad de dióxido de carbono que absorbe la biosfera o absorbe el océano, ¿no? Tenemos una variación interanual entre la cantidad de dióxido de carbono que absorbe estos componentes que he mencionado del sistema climático, entonces queda totalmente enmascarado. Es decir, una reducción del 7% de las emisiones en un año apenas se nota en este crecimiento anual de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Gracias y perdón por la interrupción. No, muchas gracias. Yo también quería añadir una cosa, y es que estamos hablando de, imaginad el símil de un caldero completamente lleno al que todos los años se le echa una gota. Bueno, en este caso no ha sido una gota, ha sido como una gota a la que le falta eso, como mucho y siendo generosos la 10ª parte. Pues evidentemente nosotros lo que seguimos notando son los efectos del caldero. O sea, bueno, sí, a lo que comentaba Ángel, que es nuestro delegado en Asturias, que fue quien hizo esa intervención hace un momento. También hay que destacar, por ejemplo, bueno, pues que en 2016 la absorción por parte de los océanos fue menor, porque la temperatura del agua del mar era mayor debido al efecto del Niño, y también, por lo tanto, al haber esa menor absorción, la tasa de crecimiento fue mayor. Es decir, como decía Ángel, en parte se queda enmascarado también por esas, esos mecanismos naturales de regulación de los gases de efecto invernadero. Y bueno, que esa tasa de reducción realmente pues ha sido bajita, un 7% únicamente. Vale, vamos con otra pregunta. Desde Servimedia nos preguntan, a Rubén especialmente, que ha dicho que 2020 ha sido el más cálido en España, empatando, y no ha entendido bien el año exactamente. Dice que si se refiere al más cálido de la serie desde 1961. Sí, el más cálido de la serie desde 1961, empatando con 2017. Es decir, los 2 años tuvieron la misma temperatura media. Otra pregunta de una aficionada de la asociación Ecometa. Nos preguntan si el fenómeno de la niña ha tenido alguna repercusión en los datos que estáis presentando. Se presupone que sí, se presupone que la niña debería haber ayudado a que el año no fuese tan cálido. Se presupone que sí, pero bueno, esa pregunta a lo mejor más técnica se le puede hacer en el foro de la semana que viene a los expertos, porque no podemos cuantificar, o por lo menos no se puede separar en este momento. Yo no tengo esa información como para decir, bueno, pues este tanto por cien se le podría asignar al efecto de la niña. Lo que está claro es que el niño, que es el efecto opuesto, ayudaría a ver, ha sido cálido y la niña lo que habría hecho es enfriarlo, y al contrario, el niño lo que habría hecho sería calentarlo.
Sí, y aparte, una cosita solo que quiero añadir también, aparte de eso, como he comentado rápidamente, y esto sí que se analizará en mayor profundidad, bueno, pues en la jornada de presentación del informe completo, la niña también ha tenido que ver en algunas cosas, ¿no?, que han pasado en España, o por lo menos es posible que haya tenido que ver, ¿no?, lo comentaba, como por ejemplo, pues curiosamente en una intensificación de los monzones en el sureste asiático, y esa intensificación de los monzones, de alguna manera, ya se explicará en la próxima jornada por qué, podría haber influido en un verano muy cálido, o sobre todo en un mes de julio muy cálido en la mitad sur peninsular. Y luego también la niña crea las condiciones adecuadas para que la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico sea más intensa. Y recordad que el año pasado la temporada de huracanes, en cuanto a número de ciclones tropicales, fue la más intensa, en cuanto al número, digo, de toda la serie histórica también. Así que bueno, sí que ha influido, por supuesto, son patrones o fenómenos climáticos que afectan a buena parte del planeta. Javier Gregory tiene la mano levantada de la cadena SER. Javier, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me veis. Sí, sí, sí. Si la temperatura media en España ha subido ya 1,7 grados, ¿no?, que es el dato que habéis dado, creo. Si el Acuerdo de París dice que la subida no tiene que ser más de 2 grados en todo este siglo, es decir, ya no tenemos prácticamente margen, porque las emisiones, como decís, siguen subiendo. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía pronostica que para el 2021 van a seguir subiendo incluso las emisiones, pasada la pandemia. Es decir, que nos vemos abocados a los peores efectos del cambio climático, como dice el IPCC, es decir, no hemos sido capaces de contener esto o puede bajar por causas naturales. No sé, me gustaría que hicierais un llamamiento un poco a los políticos que todavía siguen sin presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones, como China, como Rusia, como otros países, como España, que la reducción, los grupos ecologistas siguen criticando que es muy pequeña la que se aprobó ayer en la Ley de Cambio Climático. Es decir, con un aumento de 1,7 ya prácticamente estamos en el límite del Acuerdo de París. Gracias. Gracias a ti. Hay que hacer una pequeña salvedad. Cuando se habla de los 2 grados como punto de no retorno y tal, se está hablando a nivel planetario, es una media planetaria. Entonces sí que es cierto que en ese sentido España es uno de las zonas calientes, y nunca mejor dicho, de afectación del cambio climático, sobre todo lo que es toda la área que rodea el Mediterráneo. Se sabe que ahí las temperaturas pues sí que están un poco más disparadas con respecto a las medias a lo mejor a nivel mundial. Entonces, es cierto todo lo que has dicho, Gregory, es cierto que estamos en un momento complicado, pero todavía hay margen para la actuación, pero es cierto que España se está a lo mejor calentando a más ritmos que otras zonas, o sea, que España tenga un 1,7 no significa que toda la Tierra se haya calentado a la misma velocidad. Entonces, tal y como explicaba Rubén, lo puedes volver a explicar, como en esas proyecciones futuras, en un escenario de emisiones de reducción al que tenemos ahora, de emisiones medias, sí que se veía cómo a partir de 2050 se podía terminar generando esa subida de 2 grados a nivel general y global. Hay margen de actuación, pero es cierto que estamos en esos momentos muy cruciales. Y claro, lo que sí que evidencia ese dato es que España es uno de los países más vulnerables al efecto del cambio climático. Y coméntale tú, Rubén, si quieres. Sí, no, yo simplemente añado que el calentamiento a escala global, ¿no?, se cifra ya actualmente en torno a 1 grado, 1,1 grados aproximadamente. Yo creo, más o menos, 1,1 me suena. Entonces España se está calentando más rápido que el conjunto del planeta, ¿no? Estamos en un punto caliente, digámoslo así, ¿no?, del cambio climático. El entorno del Mediterráneo se calienta más. Y efectivamente estas acciones son globales, tienen que ser globales para reducir el calentamiento a escala global. Y hombre, hay que decir que si pusiéramos, pues todavía hay esperanza, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice el IPCC, que en su informe de calentamiento de 1,5 grados, que salió hace aproximadamente ya 2 o 3 años, si recordáis, decía que para limitar el calentamiento a 1,5 grados en la segunda mitad del siglo XXI, reducir solo a 1,5 grados el calentamiento, esa reducción a 1,5 grados lograría que los efectos del cambio climático fuesen mucho menos perniciosos. Pues para lograr esa reducción de 1,5 grados de aquí a 2030 tendríamos que reducir las emisiones casi a la mitad. Casi a la mitad, esto decía el IPCC, esto a escala global. Y para 2050 tendríamos que andar en un entorno de 0 emisiones. O sea que físicamente es posible todavía, pero ya nos está un poco apremiando, ¿no?, la realidad. E insisto, el planeta se ha calentado en torno a 1 grado, un poquito más desde la época preindustrial, y España sí, es 1,7 grados,
y además de manera acelerada, que no sé si lo he dicho, que 1,3 grados de esos 1,7, la mayor parte de ese calentamiento ha sido o se está produciendo desde los años 60 del siglo XX, ¿no? En los últimos 60 años. Y bueno, pues eso es un poquito el tema. Sí, yo volvería a ser pesada. Perdón, solo un segundo. Yo volvería a ser pesada. Yo creo que la pregunta la reorientaría y diría, ese dato en el fondo lo que nos da a entender es que España es uno de los países más afectados por el cambio climático. O sea, yo creo que ahora todos somos conscientes de que nos quedan unos cuantos años de margen de actuación y estamos en ello, pero sobre todo darnos cuenta de que España va mal. O sea, por su geográfica, pues es uno de los más afectados. Perdón, nada más. Perdón por interrumpir, quisiera añadir un detalle, y es que en esta temperatura global de todo el planeta se incluyen el aire que hay sobre los océanos, ¿no? Entonces, los océanos a nivel global se calientan más despacio que las zonas terrestres, ¿no? Entonces, las zonas terrestres, si cogiéramos la media de todo el planeta para zonas terrestres, el aumento de temperatura que hubiéramos tenido es mayor de ese 1,1 grado, ¿no? O sea, ese 1,1 grado es para todo el planeta, incluyendo océanos. Sí. Sí, exactamente. Las zonas terrestres tienen menos inercia y se calientan más. No es lo que lo comentaba también yo un poquito cuando hablaba de la temperatura del agua del mar, ¿no? Que el agua del mar tiene más inercia a la hora de calentarse. Gracias, Ángel, también por tu comentario. Bueno, nuestro compañero Rafa Requena quiere haceros una pregunta. Rafa. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, Rubén, yo quería hacer un comentario sobre el otro tema que es más complicado que el de la temperatura, que es el de la precipitación, ¿no? Entonces, con respecto al mapa de anomalía de precipitación del año pasado, del 2020, si lo puedes poner un momento, parece que se puede inferir quizá el que las precipitaciones mediterráneas están siendo más frecuentes que las atlánticas. Yo no sé si esto se puede más o menos sacar esa conclusión o no. Y algo más también. Antes has dicho que los episodios de frío evidentemente son cada vez menores, pero los hay y además son intensos. Pero curiosamente, además, los más intensos, en lugar de ser atlánticos, son mediterráneos, ¿no? Fijaros que Gloria y Filomena son dos episodios evidentemente mediterráneos. Y un tercer apunte más, y ya acabo, es que en ese mapa, el que ahora ya estamos viendo, el otro día se lo comenté a Andrés Chazarra y lo vuelvo a comentar ahora, está hecho con estaciones principales, pero algunas de esas estaciones no tienen una serie, o sea, la serie en la que están basadas no es suficientemente larga, y concretamente ahí hay dos puntos, como podéis ver, que llaman demasiado la atención, y uno de ellos puedo decir perfectamente cuál es. Es la estación de la Almuña de Doña Godina, en el Valle del Jalón, y evidentemente está tomada con la estación con los últimos 10 años y es una serie demasiado corta. Entonces, digamos que sí, claro, ha salido una anomalía muy grande, pero que no es representativa, digamos, para una serie más larga. Eso se lo comenté a Andrés Chazarra el otro día, porque puede dar lugar, pues eso, a que un mapa como este aparezcan unos puntos que llaman demasiado la atención. Y concretamente, pues ahí lo veis, ¿no? El punto más verde del mapa es, ya os lo digo yo, es la Almuña de Doña Godina en el Valle del Jalón, ¿no? Y el problema es que la estación es demasiado corta, la serie en la que está basado los datos. Y nada más, con eso ya lo dejo. Pues muchas gracias, Rafa, por la aclaración. Esto además puede ser un tema interesante de debate para la jornada del próximo día 26, ¿no? Porque ya vamos al detalle un poquito. Bueno, lo que refleja este mapa del año pasado, independientemente de que haya alguna estación que pueda no ser del todo representativa, es que efectivamente las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal, sobre todo en la vertiente mediterránea, y fue un periodo más seco, ¿no? Un año más seco en la Atlántica. Esto encaja con la famosa borrasca Gloria que ha comentado Beatriz. Y bueno, habría que hacer, ¿no? un estudio, un análisis a más largo plazo de ver si realmente está cambiando el patrón de las precipitaciones. Algunos estudios hablan, ¿no?, de que probablemente en otoño, digamos, el otoño esté sustituyendo como estación más lluviosa a la primavera en algunas partes del interior oriental peninsular. Todo esto, bueno, es algo que en futuros informes del clima podamos desarrollar más, porque realmente, pues, el tema de la lluvia, ¿no?, el tema de la precipitación, desde luego es clave en nuestro país. De hecho, ya sabéis que se ha presentado recientemente el monitor de la sequía meteorológica, ¿no?, una nueva aplicación que está disponible en la web de AEMET y que es muy interesante para ver, pues, precisamente cuándo y cómo y en dónde está afectando la sequía meteorológica en caso de que la haya. O un monitor también para poder gestionar, por ejemplo, el agua de los embalses en función de las predicciones estacionales. Está claro que el agua ha sido y probablemente será
quizás hasta con mayor relevancia, pues un factor siempre de preocupación o por lo menos de ocupación, ¿no?, en nuestro país. Sí, yo creo que de todas formas 1 año o 2 años evidentemente no marcan tendencia, pero sí que a los que trabajamos en esto nos avisa y nos encienden las alarmas, y entonces en ese sentido sí que se empiezan a ver como pequeños destellos. Por supuesto ya hay estudios que hablan del tema, pero ya hay pequeños destellos de, a ver, las últimas primaveras, que si las horas de sol están un poco cambiadas. Sí que es cierto que puede haber pequeñas modificaciones en esos patrones estacionales, horas de sol, tipo de precipitación y tal, y como decía Rubén, yo creo que en futuros estudios, aunque ya están empezando a salir estudios muy vinculados a la precipitación, pero que se pueda hablar también de eso, horas de sol, patrones en general más estacionales, pues yo creo que ahí vamos a incidir, pero repito, a lo mejor 1 año, 2 años no marcan tendencia, pero sí nos ponen en el camino de lo que debemos mirar como más con cuidado y más detalladamente. Y en ello estamos, ¿eh? Bueno, ahora otro compañero, José Ángel Núñez, quiere preguntar o comentar, no lo sé. Hola, buenos días. No, quería comentar porque una de las preguntas, la pregunta que ha hecho Javier Gregori, me parece que es importante puntualizar los datos. Es sobre el ascenso de temperatura en España, como ha comentado, pues ya es superior a 1,5 grados, nos acercamos a 2. Y es puntualizar que las últimas estimaciones indican que el ascenso global de temperatura es de 1,2 grados centígrados en promedio planetario desde el periodo preindustrial, pero esa anomalía de temperatura no se ha distribuido de forma homogénea por todo el planeta, de forma que se han calentado más los continentes que los océanos. Estamos hablando de temperatura del aire, no de temperatura del agua. Se ha calentado más el aire sobre los continentes que sobre los océanos, y también se ha calentado más las zonas altas del hemisferio norte, de forma que el promedio de calentamiento en Europa desde la época preindustrial es de 2,2 grados. Es decir, que en Europa ya se han superado los 2 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. Nosotros, el caso de España, que está en el extremo sur del continente, una península rodeada de océanos, el calentamiento se sitúa entre el promedio global y los 2,2 grados que es de media del continente europeo, de zonas terrestres del continente europeo. Es por tanto precisar que no es que nosotros nos estemos saliendo, es decir, estamos dentro de la tendencia general de temperaturas en alza, y el cambio climático inducido por las actividades humanas, desde luego, hasta ahora se está notando más en zonas terrestres, zonas continentales y en las latitudes altas del hemisferio norte. Sí, de hecho, José Ángel, muchas gracias. Creo que no lo he comentado en la presentación, pero zonas del Ártico, ¿no?, por encima del Círculo Polar, tuvieron en 2020 anomalías de más de 5 grados, incluso una zona bastante amplia, una anomalía anual de todo el año de cerca de 8 grados. Eso es una barbaridad, y recordar los 38 grados que se registraron un poquito al norte del Círculo Polar en junio del año pasado. Es decir, que el calentamiento es desigual. Y cuando hablamos de esos 2 grados, siempre hablamos de temperatura a escala planetaria, a escala global. A ver, Javier Gregori tiene la mano levantada, no sé si es que se le ha olvidado bajarla o es que quiere alguna aclaración. Javier. Debió quedarse. Igual se le había olvidado. No. Sí, es que no atinaba el botón. Vale. Sí, quería pediros un pequeño ejercicio, porque yo creo que la gente lo va a entender mejor. Con esta subida del 1,7, los récords de verano, por ejemplo, en Andalucía, en los veranos, ¿a cuánto se puede llegar? Y lo hago un poquito más difícil la segunda pregunta. Si subiera la temperatura a finales de siglo en España 5 grados, como habéis dicho en el modelo de peor pronóstico, pero que, por desgracia, nada indica que no vayamos a él, porque las emisiones han vuelto a batir este año un nuevo récord, ¿cuánto podría subir la temperatura en verano en Sevilla, por ejemplo, o en Córdoba? Lo digo porque es un ejemplo, ya sé que es difícil, pero es muy gráfico y que la gente realmente se dé cuenta, porque claro, cuando hablamos, incluso lo hace Vox, cuando hablamos de un aumento de la temperatura de 2 grados, dice fenomenal, pues más calorcillo en invierno. O sea, que a ellos hasta les viene bien.
No sé si ese ejercicio se puede hacer o otro día, sería interesante. Gracias. Yo te explico. Hay un visualizador en nuestra página web, en la de AEMET, en donde tú puedes poner exactamente la localidad. Bueno, no sé exactamente si está distribuido para todas las localidades. Bueno, en Adapteca sí, pero en AEMET, las capitales de provincia puedes clicar y entonces en función del escenario previsible de emisiones tienes una distribución de probabilidades de lo que puedes esperar. Y está hecho para número de días de ola de calor, intensidad, creo recordar, de la ola de calor, con respecto a la anomalía, vamos, de esas posibles olas de calor. Entonces, ahí, yo ahora evidentemente en Córdoba no sé decírtelo, no me lo sé de memoria, pero previsiblemente a lo mejor, bueno, no quiero aventurar una cifra, pero recuerdo haberlo hecho con otras localidades extremeñas y realmente las cifras eran muy, muy significativas. El número de días de posibles olas de calor adquiría unas dimensiones muy, muy significativas. Ya no solo yéndonos a finales de siglo, incluso a mediados de siglo también aumentaba una cifra considerable. Entonces, esa información está en la Agencia Estatal de Meteorología, en la web de AEMET. De hecho, no sé, a ver, la podemos buscar ahora en un segundo. Rubén, si quieres comentar algo, yo voy buscándola. No, sí, al hilo de lo que comenta Gregory, que bueno, lo hemos explicado un poquito, ¿no?, en este gráfico de días cálidos, que realmente ya en la década pasada, con este 1,7 grados en España, esos días cálidos ya eran el triple, ¿no? De los días extremadamente cálidos eran el triple de lo esperable en un clima que no se estuviese calentando. Y lo he comentado también, si la ola de calor famosa de agosto de 2003 en Europa, que causó pues miles de muertos, ¿no?, en el interior del continente europeo, la anomalía del verano fue de 3 grados, aquel verano, y estamos hablando de que a finales de siglo lo normal puede ser más de 3 grados más. Estamos hablando de que un verano normal será pues como el peor verano que hemos tenido hasta el momento, como el peor con diferencia, y eso puede ser lo normal. Entonces habrá veranos, los veranos que salgan cálidos, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, hablar lo que dice Beatriz ahí en el apartado de proyecciones climáticas de la web de AEMET, es donde tenemos desgranados datos para capitales de provincia, creo que es, ¿no? Donde Sí, yo creo que sí, es capital, estoy en ello. Sí, ya lo encontré. A ver, espera. Vale. ¿Cuál me decías? Córdoba, Bueno, por ejemplo. vamos a poner Jaén, vale. Venga. A ver, espera, voy a compartiros. ¿Veis la pestaña? ¿Sí? Sí. Vale, en servicios climáticos, como decía Rubén, en cambio aquí, servicios climáticos, proyecciones climáticas para el siglo, resultados gráficos, y clicáis directamente aquí en resultados gráficos, aquí ya vais a ver la posible evolución anual, pero también las tenéis por estaciones. Entonces, por ejemplo, cambio en la duración de las olas de calor previsto, creo que estoy en Jaén. Sí, Entonces, los distintos escenarios posibles y la evolución. Evidentemente es una distribución de probabilidad, nos vamos a quedar con el valor medio. Entonces, lo que te van a decir es que en el peor escenario posible, que es el que se califica como RCP 8.5, el de muchas emisiones, ¿no?, pues lo que nos vamos a encontrar es que se va a producir un incremento respecto de la situación actual en media, pues de en torno a 25 días más de duración de las olas de calor prevista para finales de siglo. Y eso lo podéis repetir con cualquier capital de provincia y no solo con la duración de las olas de calor, tal y como visteis, el cambio posible en la temperatura máxima, cambio en días cálidos, cambio en la temperatura máxima y por estaciones, porque ya sabéis que hay estaciones que son más susceptibles que otras, etc. Entonces, bueno, ahí tenéis esa información. Pero bueno, como visteis ya simplemente en Jaén, pues el cambio, ese aumento de 25 días en duración de las olas de calor, pues madre mía. Evidentemente estoy poniéndome en el peor escenario posible, ¿no? Pero bueno. No, y simplemente añadir que ya con el 1,7 grados también, ya lo comentamos en una rueda de prensa anterior, las olas de calor en la década de 2011 a 2020, la década pasada, ya se habían duplicado en número con respecto a las de décadas anteriores. O sea, con el 1,7 grados ya tenemos en una década el doble de olas de calor de las que venía habiendo pues, en la década de principios de los 2000, 90, 80, 70. No sé si esta herramienta te ayuda, Gregory. Yo creo cosas. Que sí. ¿Es el dato de temperatura en verano? Por probable, en Jaén. Un verano del 2050, por ejemplo. Y acabo, perdón, ¿eh? Vale, pero sí. Es que es un dato que vamos a hacer algunas veces lo habéis dado y claro, es muy, muy significativo. ¿Cómo tenéis vosotros luego la capacidad de hacerlo? Entonces, estamos en Jaén. A ver, espera, vamos al general.
Cambio en la temperatura máxima. Jaén, y me dices en verano. Vale. Mostrar. Cambio en la temperatura máxima en Jaén en verano. En el peor escenario posible, en 2050, vamos a poner que esto es aquí, pues una subida aproximadamente de en torno a 3 grados. O sea, van a estar 3 grados por encima. En media, o sea, esto es una distribución de probabilidad, digamos que lo más probable sería, con el peor escenario posible, 3 grados más en 2050, en Jaén, en verano. ¿Vale? ¿Sí? Sí, muchas gracias, y lamento la molestia. Vale. Pero vamos, que es fácil, tú puedes jugar y mirar perfectamente en cualquier otro sitio y tal. A ver, Cayetano os quiere hacer una pregunta. Cayetano. Cayetano. Tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar? Sí, hola. Sí, hola. Buenos días. Oye, enhorabuena. Fantástico. Me parece además un estudio. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí. Es que es por temas de red. Pues no, me parece un estudio fenomenal. Además, el trabajo, el informe que ha hecho el grupo de Chazarra, pues súper necesario. Yo quería, es una reflexión. Como se habla de los impactos del cambio climático, pues se habla mucho a nivel social, ¿no? Pues las migraciones, en temas de flora, de fauna, pues que aumenta la cota de los bosques, o sea, tiene impactos realmente negativos. Uno de los impactos que a la sociedad, o sea, como sociedad más nos afecta, no es solo el tema del confort, porque, bueno, pues ahora tenemos ya tecnologías como aire acondicionado, etcétera, pero bueno, es en el tema de los recursos hídricos, yo veo, y en el tema de los alimentos. Entonces, yo quiero hacer aquí una reflexión, y es que hay un factor que integra todas estas variables que yo veo que es buenísimo y que no veo muchos estudios que lo deberíamos integrar, y es el tema del rendimiento agrario. O sea, una planta lo que integra es el aumento de CO2, las reservas hídricas. Está muy interferido por el tema de la mejora en las variedades agrícolas. Y claro, han variado mucho, pues cada vez son variedades con más rendimiento. Pero es que hay un dato que es muy llamativo, y es que, bueno, las plantas, los vegetales, la producción agraria se divide fundamentalmente, hay dos tipos de metabolismos. Uno es el C4 de las plantas, como son el maíz y tal, y otro es las de ciclo de Kelvin. Tienen el máximo, o sea, el trigo, la avena, las plantas, las gramíneas, todas estas, tienen un máximo de rendimiento a 900 partes por millón de CO2. Creo que es por ahí, que es una que llama mucho la atención. O sea, que quiere decir que estas plantas, o sea, todas las plantas que vemos, los vegetales, no, perdona, creo que a 900 es la C4, son las C4, el maíz, todas estas plantas que son son variedades raras, que tienen muchísimo rendimiento. Las gramíneas creo que es a 1200, es que lo tengo que mirar, no sé. Entonces quiere decir que estas plantas, a lo largo de la historia de la Tierra, se han desarrollado, se puede suponer, en condiciones de CO2 muy altas, muy altas. Entonces, como uno de los principales riesgos que corremos en la sociedad española es por la falta de alimentos o la falta de producción agrícola o en el mundo entero, el CO2 trae ese efecto beneficioso que aumenta el rendimiento agrario. Pero claro, por otra parte está la limitación del agua. Entonces, sí que sería bueno, yo creo, que en estos estudios climatológicos el poner algún mapa de la evolución del rendimiento agrario o del rendimiento de la fauna, de la flora, perdona. Por ejemplo, la superficie vegetal en España, la superficie forestal en España ha aumentado muchísimo en los últimos años, pero claro, eso también se debe a usos de la tierra, costumbres sociales, claro, eso, o sea, está todo muy interferido. Pero yo sí que he hecho en falta por ahí algún estudio de rendimiento vegetal, porque eso integra esas dos variables fundamentales, bueno, tres variables fundamentales para nosotros, que es la disponibilidad de agua, el aumento del CO2 y la temperatura. O sea, son tres variables que te lo integra una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Y sin embargo, yo he hecho en falta que siempre, o sea, la carencia de esa variable en el rendimiento agrario. He echado algún vistazo por ella en algún informe del Ministerio de Agricultura y tal, y bueno, pues es interesante. Lo podíamos tener en cuenta eso también, a lo mejor para, yo qué sé, para hacernos una visión de hacia dónde vamos, porque eso sí que es grave. Si todas las variables climáticas lo que nos llevan es a que los rendimientos agrarios se vayan por los suelos, pues sería, claro, sería muy alarmante. Sin embargo, todo apunta a que los rendimientos agrarios van a ir para arriba, a no ser por la falta de agua. Claro, que ese es un tema muy limitante. Nada, solo quería hacer esa reflexión.
Muchas gracias y enhorabuena por el informe. Gracias a ti, el apunte es súper interesante. Trasladaremos el comentario, el apunte es súper interesante. Yo hace tiempo es cierto que había leído que sí, que se fomenta el rendimiento de cultivos, pero que eso tenía, en el caso del arroz, que era el que había leído yo, tenía como implicaciones luego en los nutrientes. O sea, que no era todo en plan, ala, crece a lo loco, por decirlo de alguna forma, sino que luego los nutrientes no, digamos que no nos servían a nosotros tanto ni eran de tan alto nivel lo que se producía. Pero bueno, o sea, está claro que el mundo yo creo que converge hacia la multidisciplinaridad y entonces me parece súper buena propuesta e incluso luego meter más agentes que terminen complementándola y haciéndola cerrada. Pero bueno, muchísimas gracias, que ha estado muy bien, Cayetano. Gracias. Perdón, quería añadir que a esto que ha comentado Cayetano es en general para toda la vegetación y se le llama efecto fertilizante del aumento del CO2 en la atmósfera. Este es un pequeño efecto que se conoce perfectamente, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en datos de satélite de estudios que se han hecho desde NASA de que se ha aumentado el verdor en global sobre el conjunto de la Tierra, pero en conjunto ese pequeño efecto beneficioso es mucho menor que todos los efectos perjudiciales asociados al cambio climático, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos más efectos perjudiciales que este pequeño efecto beneficioso llamado fertilización, ¿no? Esto es simplemente porque la biosfera absorbe más CO2. Por eso el CO2 que emitimos a la atmósfera no se queda todo en la atmósfera, ¿no? Todos los años emitimos CO2 a la atmósfera. La mitad permanece a largo plazo durante cientos de años en la atmósfera y la otra mitad es absorbido por la biosfera y por el océano, ¿no? Entonces, gracias a que la biosfera absorbe parte de este CO2, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera no es aún mayor. Entonces, esta absorción, este aumento de la cantidad de biosfera que estamos teniendo por el efecto de fertilización, ese es el que está haciendo que no aumente tanto el CO2 en la atmósfera como aumentaría, ¿no? Es decir, si emitimos 2 unidades, de cada 2 unidades que emitimos a la atmósfera, una permanece a largo plazo en la atmósfera durante cientos de años y la otra es absorbida por la biosfera y el océano. Entonces, la parte que absorbe la biosfera, tenemos más cantidad de materia vegetal, ¿no? Está aumentando la cantidad de materia vegetal, ¿no? Este es el efecto fertilizador, ¿no?, que estás mencionando, pero la mayoría de los efectos son perjudiciales, ¿no? Solo que quería decir ese apunte y ya paro de hacer apuntes. Vale, muchas gracias, Ángel. La verdad es que todos estos debates son muy interesantes y yo creo que tendrán cabida, desde luego, mucho mejor en la presentación del próximo día 26, ¿no? Donde se va a desgranar el informe del clima, donde va a haber mesa redonda con debate y demás, y todos estos temas que son extremadamente interesantes. Yo creo que es allí, es el foro adecuado para poder tratarlos en profundidad, si os parece. Bueno, os hago una pregunta. A ver, desde la agencia Colpisa se han tenido un problema de red y se han caído, entonces se han quedado a medias de unos datos que estabas dando tú, Rubén. Entonces, a ver, os lo intento explicar. Has dado un dato de cuál ha sido la temperatura media de España en 2020 y creemos o hemos entendido que es el año más cálido junto al 2017. ¿Has dicho alguna temperatura especial o algo? Porque no saben si ha dicho la temperatura media y se han cortado. Y yo, como estoy leyendo el WhatsApp, pues no me he enterado. No me he dado cuenta. Bueno, he dicho efectivamente que la temperatura media en España fue la más cálida junto con 2017, ¿no? Fue el año más cálido, 2020, junto con 2017, ¿vale? Pero no he dado la temperatura media, no la he dicho, podemos buscar el dato y facilitárselo, ¿vale? Lo que sí he dicho es eso, que fue el año más cálido junto con 2017 y que la temperatura en nuestro país se ha calentado 1,7 grados desde la época preindustrial. Eso es exactamente lo que he comentado. De todas formas, recordaros que esta grabación la subiremos luego a través de nuestras redes sociales, YouTube, que os contestamos lo que queráis, pero que luego esto también se va a poner, se va a servir al público, ¿vale? A ver, María José Guerrero tiene... O José Guerrero, es que no lo sé. Tiene la mano levantada. Por favor, los que ya hemos contestado, si bajáis la mano... No es lo mismo, que yo no voy a levantar ninguna mano, pero bueno, puedo intervenir si... Puede ser otro José Guerrero que coincida. No, es que yo soy María. Por eso me he dado cuenta a medio camino. Perdona. Bueno, solo una cosita, a ver, para ya contestar a Colpisa, la temperatura media del año 2020, espera que lo tengo aquí, fue de 14,7 grados en España. 14,7 grados. Y ese valor es 1 grado superior al periodo de referencia 1981-2010.
Es 1,7 grados por encima de la época preindustrial, pero del periodo de referencia que estamos utilizando todavía, que es el 81-2010, es 1 grado superior. E insisto, la temperatura media de España peninsular, fue de 14,7 grados en 2020, que es la misma que la del año 2017, ¿vale? Y así ya contestamos con ese dato a Colpisa. Y José Guerrero, pues si quiere hacerle alguna pregunta, está a tiempo. Creo que es de Colpisa, que es el que te estaba haciendo esa pregunta. Vale, debió ser él, sí. Sí, pero no... Tiene la mano levantada, pero debe seguir con problemas de red porque no se oye. No contesta. Javier Gregory y José Guerrero la siguen teniendo levantada. No sé si quieren preguntar o no. Bueno, yo por alusión antes, o casi que me llamo lo mismo, aprovecho para darle enhorabuena de la presentación que habéis hecho. Pues José Guerrero la ha bajado y Javier Gregory la ha bajado. O sea que parece que habéis contestado a todo. O sea que no hay ningún problema. Y de momento ya no tengo ninguna pregunta. O sea que en vuestras manos lo dejo. Bueno, pues nada, si ya no hay más preguntas, agradecemos vuestra asistencia a todo el público, a los compañeros delegados. Os emplazamos a la presentación del informe completo el día 26. Reiteramos, gracias a Hugo Morán, al secretario de Estado de Medio Ambiente, por haber asistido y muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Y aquí estamos para contestaros a lo que queráis, los medios que necesitéis cualquier cosa, ya sabéis, a través de Trini estamos para contestaros, ¿vale? Lo que necesitéis. Gracias por asistir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, enhorabuena. Enhorabuena.